Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, espero que un poquito mejor. En esto hay que ir despacio, despacito. Porque no hay nada peor para alguien que sufre de trastorno de ansiedad que acelerarse, o apurarse, o esperar soluciones mágicas. Ya les dije que no hay soluciones mágicas. Entonces, cuanto más sepamos, cuanto más conozcamos a nuestro enemigo, más herramientas tenemos para poder dominarlo, para poder entender, para poder sanar, para poder vivir en libertad, que eso es el objetivo, ¿no? Poder recuperar tu vida, tener una vida normal, con vaivenes. Hay momentos buenos y momentos malos, pero poder vivir y empezar a disfrutar la vida en verdad, de verdad. Bueno, yo te explicaba que no es lo mismo una crisis de ansiedad que un trastorno de ansiedad, ¿ok? Sin ir más lejos, lo hemos vivido con una situación que puso en juego la supervivencia en la pandemia. Por algo aumentaron los porcentajes de los trastornos de ansiedad. Porque sí, esa situación vivencial fue una realidad, ¿sí? Fue un virus que amenazaba con la integridad de la vida y de la integridad de la vida de los seres humanos, ¿sí? A cualquiera le podía pasar. ¿Y generó ansiedad? Claro que generó ansiedad. ¿Generó miedo? Claro que generó miedo. Entonces, en la vida te pueden pasar circunstancias, vivencias que te den mucho miedo y trae aparejado como consecuencia probable una crisis de ansiedad. Crisis, pero no por eso se va a convertir en trastorno. ¿Qué sé yo? Podés tener, por ejemplo, yo tuve en mi vida tres accidentes automovilísticos en la ruta. Sí, 3 veces. Se volcó el auto, hizo piruetas y todo por el aire. Y acá estoy. Pero si me preguntás, y no, la ruta es algo que le tengo respeto. No, me quedó el trauma, ahí está, postraumático, ¿no? Y sí, me quedó como una cosa ahí de, bueno, las rutas no hay manejo por todos lados si no es en ruta. Ahora, podéis haber vivenciado la pérdida de un ser querido de forma repentina y eso provoca mucho dolor, provoca esto del desamparo, que en el próximo módulo vamos a tocar mucho ese tema, ¿sí? El abandono, la separación, el que alguien te deje de repente, bueno, son situaciones que crean mucho dolor, mucha angustia. ¿Y qué pasa con eso? Nos pone en una situación de peligro de que volvamos a sufrir lo mismo y eso provoca la ansiedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la angustia que la ansiedad. Guarda, ¿eh? La angustia es un dolor profundo que sentimos por algo que nos pasó. La ansiedad tiene que ver con el presente y el miedo a que algo suceda en el futuro. Esto es muy importante, la diferencia, ¿eh? Porque no es lo mismo angustia que ansiedad. A veces sucede que por haber vivido situaciones de mucha angustia, nos aparece el miedo y la crisis y los trastornos de ansiedad y se convierte en trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos vuelva a suceder. Yo no manejo en ruta porque tengo miedo que, sí, ya basta, 3, ya está, ¿no? Y acá estoy además. Bueno, pero esto es muy importante, ¿sí? Porque no es lo mismo una crisis que eso se repita en el tiempo y cada vez se vuelvan más intensas y se transforma en un trastorno. Ahí sí hay un trastorno de ansiedad. Y lo que sí me gustaría que trabajaras es, siempre hay una primera vez. O sea, en algún momento de tu vida, porque vos no nacés con un trastorno de ansiedad, en algún momento de tu vida, bueno, algo están golpeando ahí, discúlpenme, pero bueno, no sé, no soy yo. En algún momento de tu vida tuviste tu primera crisis de ansiedad. ¿Qué pasó? Te doy un ejemplo cualquiera.
estabas comiendo con tu familia, tus amigos, una reunión social, lo que fuera, y de repente empezaste a sentir palpitaciones, empezaste a sentir que como un calor o un frío que te atravesaba por el cuello o por que venía de la cabeza. Te empezaron a sudar las manos, empezaste a sentir una sensación de inquietud, te empezó a faltar el aire. Y no quiero seguir desarrollando ni contándote los síntomas de una crisis de ansiedad, porque también eso te provoca y te puede disparar una crisis de ansiedad. Lo sé. Pero en algún momento te pasó esto. ¿Y qué pasó cuando sentiste eso? Dijiste, me estoy muriendo, me muero, porque la sensación que predomina es que me estoy muriendo, es de muerte inminente. No entendés qué te está pasando. Todo el mundo alrededor tuyo, decís, me siento mal, porque la primera vez decís, me siento mal. Lo decís. No hay que decir, no está pasando nada. No, te desesperás. Y te voy a decir una cosa, esa primer crisis de ansiedad es la más intensa, porque es la que mayor miedo te va a provocar. Después es el miedo al miedo. Pero la primer crisis de ansiedad es donde mayor miedo sentís. Porque es la primera vez y no sabés lo que te está pasando. Y corres al hospital, al sanatorio, a hacerte 80 estudios médicos después de eso, cuando te dicen, no es nada, es emocional, como ya vimos, pero vos igual no te convence. Y vas y te haces 80 estudios. Y descubrís que nada, que no tenés nada, o tenés algo, pero no tiene nada que ver con los síntomas que vos sentiste. Entonces ahí empieza el miedo al miedo. ¿Por qué? Porque tenés miedo que te vuelva a pasar. Y encima te vuelve a pasar. Entonces eso se va convirtiendo en un círculo del miedo al miedo, que es lo que yo te digo, ¿no? Empieza a perjudicar en todas las áreas de tu vida a medida que avanza. Por eso digo que hay grados de trastorno de ansiedad. Cuanto antes lo atajes, mejor. Porque si no se va impregnando otras áreas. Primero, casi siempre el área social empieza primero. Después empieza el tema del área laboral. Y después empieza ya a contaminar todas tus áreas. ¿Y qué empezás a hacer? Aislarte. Empiezas a no querer salir porque sentís como segura tu casa. Empezás a evitar reuniones, empezás a evitar el contacto con mucha gente. Por eso hablo de las diferentes trastornos de ansiedad. A veces encontrás que, y esto quiero que trabajes para ver cuál es la tuya o en qué momento de tu trastorno de ansiedad estás, si ya se te contaminaron todas las áreas o recién empieza esto. Entonces, ¿dónde está agarrando esto? Si es una fobia social o una agorafobia que te sentís insegura o inseguro en lugares abiertos o en lugares con mucha gente. En el otro video, que es el último de este módulo, voy a hablar de justamente los disparadores comunes, las cosas que tenés que evitar y las cosas que vos tenés que descubrir que pueden generarte o dispararte una crisis de ansiedad. Pero eso vamos después en el otro video. En este, lo que yo te quiero decir es que siempre hay una primera vez, y esto es importante, que se puede repetir o no. Y cuanto antes agarres, si se te empiezan a repetir las crisis de ansiedad, se está convirtiendo en un trastorno. Y esto es que empieza a contaminar toda tu vida. Cuanto antes lo agarres, mejor. Pero te quiero decir otra cosa más. Porque uno se asusta, ¿no? Justamente, y piensa que nunca se va a terminar esto. Y sí, se termina. ¿Sabes qué? Sí, se termina. ¿Vos me ves a mí con trastorno de ansiedad? No, te juro que no. No manejo en ruta, no, pero no tengo más trastorno de ansiedad. Y la pasé muy mal. Yo no me quedé en las primeras etapas, no, la pasé muy mal. Y acá estoy, ¿sí? Entonces, en general, para que no te sientas tan solo, tan sola, lo sufren 25 personas de 1000. Y eso te estoy hablando de antes de la pandemia. Entonces,
si esto realmente, porque viste que cuando tenés una crisis de ansiedad, vos lo primero que pensás es, me estoy muriendo, o me estoy volviendo loco o loca. Bueno, vos pensás que si lo sufren 35 personas de 1000 y realmente existiera la posibilidad de que vos te mueras en una crisis de ansiedad, bueno, ¿cuántas personas quedarían en el planeta? Bien, es mucho el porcentaje, ¿eh? Es mucho. Entonces no, nadie se muere de una crisis de ansiedad. ¿Sí? De un ataque de pánico no te vas a morir. Otra cosa más, no te vas a volver loco. En algún momento de tu ataque de ansiedad, estás ahí, te viene el ataque de la crisis de ansiedad, te empezás a sentir mal, te desesperás, decís, me estoy por volver loco. Yo te digo, en algún momento vos te enfureciste, tiraste todo por el aire y ¿te volviste loco? No. No tiene nada que ver de verdad con una, ahí sí, patología que podríamos llamar locura. En términos cotidianos te diría llamar locura, ¿no? No se dice así. Pero no te vas a volver loco por un trastorno de ansiedad, ni por una crisis de ansiedad. No y no. ¿Sí? Por otro lado, hay otra cosa más. No te vas a morir, ¿por qué? Porque al sufrir de trastorno de ansiedad, somos, y esto me incluyo porque yo me la pasaba en los médicos, entonces tenía más estudios hechos que toda la humanidad. Digamos, yo no estaba convencida de que yo tengo algo físico, esto no es de acá, no me puede pasar a mí. Sí, es acá el temita. Entonces, te hiciste 80 chequeos médicos, fuiste a cualquier médico, no puede ser, por ahí es hormonal. Sí, podés sí tener una alteración hormonal, pero eso no te va a provocar ni desencadenar una crisis de ansiedad, y menos aún provocar un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, lo primero que pensás es el corazón. Después te hiciste 80 estudios de corazón y sabes que no es el corazón. Después seguís con los pulmones. Después seguís con el gastroenterólogo y fuimos a todos los ólogos que hay habidos y por haber. La uña del pie no trae aparejada trastorno de ansiedad. Entonces, si te hiciste tantos chequeos médicos, a esta altura vos sabes perfectamente que tu salud está bien. O, si no está bien, sabes específicamente qué tenés y seguramente te lo estás tratando o ya se fue. Pero, digamos, sabés que tu condición física, tu salud física la conocés. Entonces, sabés que en una crisis de ansiedad no te estás muriendo. De crisis de ansiedad, ¿ok? Entonces, con esto que te quiero decir... Con esto que te quiero decir, ¿que tiene solución? Sí, tiene solución. ¿No te vas a volver loco? No te vas a volver loco ni loca. ¿Te vas a morir de una crisis de ansiedad? No. ¿Tenemos que tratar tu trastorno de ansiedad? Sí. ¿Por qué? Porque si no, vas a vivir con miedo al miedo. Porque si no, tu vida se va a convertir en de verdad, en una pesadilla. Yo creo que la palabra para definir lo que se siente cuando uno sufre de un grave trastorno de ansiedad es vivir en una pesadilla. Entonces, para que eso no te suceda, estás acá hoy. Me estás escuchando, a mí, al que está golpeando enfrente, que ahora se cayó, a Yago que está ladrando. ¿Por qué? Porque crees firmemente que hay un cartel de salida. Y yo te aseguro que sí lo hay. Y podés vivir bien. ¿Que todos nos vamos a morir? Sí. Todos nos vamos a morir. Pero no por una crisis de ansiedad ni por un trastorno de ansiedad. ¿Está? Entonces, trabajemos esto para que puedas disfrutar tu vida. Hasta que... no sabemos. Pero de esto, no te vas a morir. No, ni vos ni yo. ¿Ok? Hacer los ejercicios que te dejé ahí abajo, anotaditos,
y cuando termines esos ejercicios vas al otro video de este módulo, ¿sí? Ok, nos vemos después.